A lo largo de la historia, las sociedades han ideado castigos que, más que simples sanciones, buscan enviar un mensaje claro. Ciertos crímenes no serán tolerados bajo ninguna circunstancia. En algunas partes del mundo, los depredadores de menores son sometidos a castigos tan brutales que parecen salidos de las peores pesadillas. Desde ejecuciones públicas que se convierten en espectáculos para advertir a otros, hasta métodos medievales que desatan terror por su crudeza, estos castigos no solo buscan la retribución, sino también satisfacer el clamor de comunidades destrozadas por la traición de estos actos atroces. Incluso en la actualidad, con avances en derechos humanos y justicia penal, hay lugares donde los métodos más extremos son vistos como la única forma de equilibrar la balanza. En este video, te llevaremos a un oscuro recorrido por los castigos más estremecedores que se aplican en distintas partes del mundo. Prepárate para descubrir desde ejecuciones al estilo de la Edad Media hasta procedimientos modernos diseñados para prevenir futuros delitos. Pero te advertimos, algunas de estas historias no son aptas para los débiles de corazón. Esto no es solo un análisis, es una mirada sin filtros a lo que ocurre cuando la justicia deja de ser convencional y se transforma en algo mucho más aterrador. ¿Qué nos dice esto sobre la naturaleza humana? ¿Es este el precio de la justicia o simplemente una venganza disfrazada? Acompáñanos a descubrirlo. En el Medio Oriente, las ejecuciones públicas no solo son un castigo, sino también un espectáculo que busca infundir miedo y respeto por la ley. En Yemen, un país donde las leyes islámicas se aplican con severidad, las ejecuciones públicas siguen siendo una práctica común para delitos considerados atroces. En 2018, 3 hombres fueron condenados por cometer un crimen inimaginable contra un niño, un caso que conmocionó a toda la comunidad y desató un clamor de justicia inmediata. La ejecución tuvo lugar en la ciudad de Saná, donde la multitud, compuesta por hombres, mujeres y hasta niños, se reunió para presenciar el evento. Los condenados fueron llevados al lugar fuertemente custodiados, ataviados con uniformes de prisioneros y con el miedo reflejado en sus rostros. Fueron colocados frente al público y, uno a uno, recibieron varios disparos en el pecho. Sus cuerpos inertes fueron posteriormente izados con una grúa y quedaron colgados, visibles para todos. Este macabro recordatorio tenía un propósito claro: advertir a cualquiera que considerara cometer actos similares de las consecuencias extremas que enfrentaría. En Yemen y en otros países del Medio Oriente, la justicia pública se ve como una forma efectiva de castigo y disuasión. Mientras que en el mundo occidental, las ejecuciones tienden a realizarse en privado, lejos de las cámaras y del ojo público, en países como Yemen, Arabia Saudita e Irán. Estas se realizan en plazas públicas con la intención de reforzar las normas sociales y transmitir un mensaje de temor y orden. El caso de Saná no fue aislado. En el mismo año, Arabia Saudita realizó una ejecución pública de un hombre condenado por un brutal ataque que resultó en la muerte de una mujer. A pesar de que los métodos como la crucifixión son raros, este hombre fue ejecutado y su cuerpo expuesto públicamente en la ciudad de la Meca. Estas medidas extremas tienen como objetivo reforzar las normas sociales y hacer una demostración de fuerza por parte del gobierno. Sin embargo, esta práctica genera intensos debates. ¿Es la ejecución pública una forma efectiva de disuasión o simplemente una herramienta para satisfacer el deseo de venganza colectiva? Para algunos, estos actos reflejan un sistema que prioriza la justicia rápida e implacable, mientras que para otros, representan una violación a los derechos humanos y una perpetuación de la violencia como forma de control. Independientemente de las opiniones, estas ejecuciones siguen siendo un hecho sombrío en el mundo moderno, un recordatorio de que, en algunos lugares, la justicia todavía puede tomar formas brutales y visibles que impactan profundamente a las comunidades.
En el implacable ecosistema de las cárceles, donde el respeto y la reputación son moneda de cambio, los depredadores de menores se encuentran en el nivel más bajo de la jerarquía carcelaria. Los presos suelen aplicar su propia justicia, convirtiendo la estancia de estos delincuentes en un auténtico infierno. Este es el caso de Jonathan Watson, un asesino convicto en Estados Unidos, quien se convirtió en el ejecutor de 2 reclusos condenados por crímenes contra menores. Watson, quien cumple cadena perpetua por un asesinato cometido en 2009, relató en una carta cómo las circunstancias lo llevaron a actuar por cuenta propia. Después de ser trasladado a una prisión de menor seguridad en Corcoran, California, fue obligado a convivir en un dormitorio compartido con otros reclusos, entre ellos 2 hombres condenados por delitos contra menores. Según Watson, este cambio fue un error garrafal, pues lo colocó cerca de personas que despreciaba profundamente. En su carta, Watson narró cómo uno de los reclusos, sin pudor alguno, veía programas infantiles en televisión, algo que él interpretó como una provocación deliberada. A pesar de intentar controlar su ira, Watson pasó la noche en vela, atormentado por lo que consideraba una injusticia insoportable. Finalmente, llegó a la conclusión de que debía actuar. Al día siguiente, armado con un bastón improvisado, Watson atacó brutalmente a uno de los depredadores, poniendo fin a su vida en cuestión de minutos. Pero su furia no terminó ahí. Mientras se dirigía a confesar su acto a un guardia, se cruzó con otro recluso, también condenado por crímenes contra menores, y decidió ampliar su justicia. Este segundo ataque resultó igualmente mortal. Ambas víctimas, David Bobb, de 48 años, y Graham de Luis Conti, de 62, cumplían cadena perpetua por explotar a menores de 14 años. Watson declaró que había intentado advertir a los oficiales sobre su intención de causar daño si no lo trasladaban a una unidad más segura. Sin embargo, sus advertencias no fueron tomadas en serio. Tras los asesinatos, se entregó voluntariamente y confesó sus crímenes, afirmando que sentía que había hecho lo correcto al eliminar a personas que representaban un peligro para los más vulnerables. Este caso pone de manifiesto una cruda realidad del sistema penitenciario. La justicia carcelaria opera bajo sus propias reglas. Los depredadores de menores enfrentan un desprecio casi universal entre los presos, quienes los ven como la forma más baja de criminalidad. En muchos casos, la brutalidad que enfrentan dentro de los muros de las prisiones supera con creces cualquier castigo oficial que pudieran recibir en los tribunales. Para algunos, actos como los de Watson son vistos como un acto de valentía, una forma de justicia que el sistema no siempre logra garantizar. Para otros, representan un peligroso precedente donde los presos toman la justicia en sus propias manos, creando un ambiente aún más violento e incontrolable. La historia de Jonathan Watson es solo uno de los muchos ejemplos que ilustran cómo la prisión no solo castiga, sino que también transforma a quienes están dentro, ya sea en víctimas o en vengadores. En este entorno hostil, los depredadores de menores enfrentan una forma de retribución que, aunque no oficial, es brutal y definitiva. La ira colectiva es una fuerza poderosa, capaz de transformar comunidades en turbas sedientas de venganza. Este fue el caso de Vitaly Pasevsky en Bulgaria, un hombre que traicionó la confianza de su comunidad de la forma más atroz posible. Todo comenzó cuando un niño de 8 años desapareció tras salir de la escuela. La comunidad se unió en una búsqueda desesperada, con vecinos y familiares recorriendo cada rincón en un esfuerzo por encontrarlo. Sin embargo, la verdad que emergió fue mucho más oscura de lo que nadie imaginó. Tras días de incertidumbre, la atención de las autoridades se centró en Pasevsky, un economista y abogado que, hasta entonces, había sido un vecino respetado. Las investigaciones revelaron que él había llevado al niño a su apartamento,
donde cometió actos de extrema violencia antes de acabar con su vida. En un intento por ocultar sus crímenes, escondió el cuerpo en un bosque cercano, cubriéndolo con ramas y hojas. Cuando se descubrieron las pruebas incriminatorias y las incoherencias en sus declaraciones, Pazevsky confesó. La noticia de su confesión se propagó como un incendio, desatando una ola de indignación y rabia en toda la comunidad. Personas que antes lo habían saludado con confianza, ahora sentían una traición profunda. La sensación de dolor pronto dio paso a la furia colectiva. En cuestión de horas, una multitud comenzó a congregarse frente a la comisaría donde Pazevsky estaba detenido, con cánticos de «asesino» y «muéstrenlo». Zrenia, la turba exigía justicia inmediata. Dentro de la comisaría, las autoridades se enfrentaban a un dilema casi imposible. Por un lado, estaban obligados a proteger al detenido y garantizar que enfrentara un juicio justo. Por otro, sabían que cualquier intento de calmar a la multitud podría desatar una explosión de violencia. A medida que la multitud crecía, la tensión aumentaba. Las personas no solo querían justicia, querían verla de inmediato, con sus propios ojos. A pesar de los refuerzos policiales y los intentos de negociación, la situación alcanzó un punto crítico cuando la turba empezó a empujar contra la línea de agentes antidisturbios. La ira no solo estaba dirigida hacia Pazevsky, sino también hacia las autoridades, a quienes acusaban de protegerlo. ¿Por qué lo protegen? «Deberían proteger a nuestros hijos», gritaba un manifestante, capturando el sentir colectivo de la comunidad. Finalmente, las autoridades lograron dispersar a la multitud tras largas horas de enfrentamiento, asegurando que Pazevsky enfrentaría la justicia en los tribunales. Sin embargo, el incidente dejó en claro el nivel de repudio que crímenes como este generan en las comunidades. Este caso no es único. A lo largo de la historia, la combinación de dolor, traición y un sentido colectivo de injusticia ha llevado a comunidades enteras a tomar la justicia en sus propias manos. Aunque los sistemas legales modernos intentan prevenir este tipo de venganzas, no siempre logran apaciguar a quienes sienten que la justicia oficial es insuficiente. Los ataques de la mafia, como el que casi ocurrió en Bulgaria, son un recordatorio del profundo impacto que los crímenes contra los niños tienen en la sociedad. No solo destruyen vidas individuales, sino que también sacuden los cimientos mismos de la confianza y la seguridad en una comunidad. En estos momentos de furia descontrolada, se hace evidente que, para muchas personas, la justicia inmediata, aunque brutal, parece ser la única respuesta adecuada. En la Francia del siglo XVI, una época marcada por la superstición y el miedo a lo sobrenatural, la justicia podía ser tan brutal como los crímenes que buscaba castigar. Un caso que se convirtió en leyenda fue el de Gilles Garnier, un ermitaño conocido como el hombre lobo de Dole. Su nombre quedó grabado en la historia como uno de los ejemplos más espeluznantes de cómo la sociedad medieval enfrentaba a quienes consideraba monstruos, tanto reales como imaginarios. Garnier vivía en los bosques cercanos a la ciudad de Dole, en la región de Franco Condado. Era un hombre solitario que enfrentaba pobreza extrema junto a su esposa. Durante este periodo de desesperación, comenzaron a reportarse los macabros asesinatos de niños en la zona. Los cuerpos mutilados y parcialmente devorados de las víctimas dejaron a la comunidad aterrorizada. Los testigos hablaban de un lobo que rondaba los alrededores, atacando a los más vulnerables. Sin embargo, pronto surgieron rumores de que no era un animal común, sino un hombre lobo, una criatura maldita que podía transformarse en bestia. La superstición, combinada con el horror de los crímenes, llevó a los aldeanos a organizar patrullas para cazar a la criatura. Finalmente, Garnier fue capturado
supuestamente sorprendido mientras atacaba a un niño. Bajo tortura, confesó los asesinatos, admitiendo que había matado a varios niños, devorado su carne y usado un ungüento mágico, dado por el diablo, que le permitía transformarse en lobo. En la mentalidad medieval, los crímenes de Garnier no solo eran atroces, sino también una prueba de su pacto con fuerzas demoníacas. La licantropía, o la creencia en hombres lobo, era vista como una forma de brujería. Esto selló su destino rápidamente. El tribunal lo declaró culpable de licantropía y canibalismo, delitos considerados imperdonables tanto por la ley como por la Iglesia. En 1573, Garnier fue llevado al lugar de su ejecución. Frente a una multitud que clamaba por justicia, fue atado a una hoguera y quemado vivo, un método reservado para aquellos que eran vistos como amenazas sobrenaturales. Las llamas no solo consumieron su cuerpo, sino que también sirvieron como advertencia para cualquiera que se atreviera a desafiar las normas de la época o cometer actos tan monstruosos. La historia de Gilles Garnier refleja cómo la justicia medieval era un cruce entre el castigo legal y la necesidad de satisfacer las creencias supersticiosas de la época. Los actos brutales que cometió fueron amplificados por el miedo colectivo a lo desconocido, convirtiéndolo en un símbolo del mal encarnado. Aunque hoy en día los casos de licantropía son vistos como relatos de folclore y psicopatología, en el siglo XVI, estos crímenes se interpretaban como la manifestación de fuerzas oscuras que debían ser eliminadas a toda costa. La ejecución de Garnier fue un ejemplo de cómo la sociedad medieval utilizaba castigos extremos no solo para impartir justicia, sino también para reafirmar el control social y religioso en tiempos de incertidumbre. Los castigos medievales, como la quema en la hoguera, sirven como un recordatorio de cómo el miedo y la ignorancia pueden transformar la justicia en un espectáculo aterrador. En su intento por castigar el mal, estas sociedades a menudo cruzaban límites que hoy consideraríamos inhumanos. Sin embargo, en su tiempo, estas prácticas eran vistas como necesarias para mantener el orden y la moralidad en un mundo plagado de sombras y superstición. En la búsqueda de soluciones para prevenir crímenes atroces, algunos países han recurrido a métodos extremos como la castración química o física. Estas prácticas, aunque controvertidas, tienen como objetivo principal reducir los impulsos sexuales de los delincuentes y evitar reincidencias. Sin embargo, casos como el de Klaus Grabowski en Alemania y Glenn Sullivan en Luisiana nos muestran tanto las limitaciones como las decisiones drásticas que pueden surgir en contextos de justicia. La castración química, una promesa fallida a Klaus Grabowski, un hombre con un historial criminal vinculado a la explotación de menores, fue un caso que puso en tela de juicio la efectividad de la castración química. En los años 60, mientras cumplía una condena por delitos sexuales, Grabowski accedió voluntariamente a este procedimiento, que utiliza medicamentos hormonales para suprimir los impulsos sexuales al reducir drásticamente los niveles de testosterona. En teoría, este método debía permitirle reintegrarse a la sociedad sin representar un peligro. Sin embargo, la castración química no aborda los factores psicológicos y emocionales subyacentes que pueden llevar a un delincuente a reincidir. En el caso de Grabowski, aunque el tratamiento redujo sus impulsos biológicos, sus tendencias depredadoras permanecieron intactas. En 1976, cometió uno de los crímenes más horrendos de Alemania al secuestrar y asesinar a Anna Maria Kannenberg, una niña de 7 años. Grabowski, incapaz de lidiar con el temor de ser denunciado, estranguló a la pequeña y abandonó su cuerpo en una caja de cartón. Este caso demostró que la castración química, aunque efectiva en términos biológicos, no puede garantizar la rehabilitación ni prevenir los actos impulsados por problemas psicológicos. La castración física,
una medida extrema. En contraste, el caso de Glenn Sullivan en Luisiana nos muestra hasta dónde pueden llegar las autoridades y los propios delincuentes para evitar futuras atrocidades. Sullivan, condenado por la explotación de una menor de 14 años, enfrentaba múltiples cargos que incluían violación y manipulación emocional. Durante su juicio en 2023, el fiscal Brad Cascio solicitó que Sullivan fuera sometido a castración química como parte de su sentencia, un procedimiento permitido por la ley de Luisiana desde 2008 para delincuentes sexuales condenados por crímenes contra menores. Sin embargo, Sullivan tomó una decisión inusual y drástica. Optó por la castración física en lugar del tratamiento químico. Este procedimiento implica la extirpación quirúrgica de los testículos, eliminando de manera irreversible la capacidad de producir testosterona y reduciendo al mínimo los impulsos sexuales. Aunque este método es legal en Luisiana, su aplicación es extremadamente rara y la elección de Sullivan marcó un precedente único en la historia del Estado. El fiscal Cascio señaló que este caso era un recordatorio de la naturaleza depravada de ciertos crímenes y de la necesidad de utilizar todas las herramientas disponibles para proteger a las víctimas más vulnerables. Para Sullivan, la castración física representaba no solo un castigo, sino también una aceptación de la gravedad de sus actos y un intento de garantizar que no volvería a causar daño. Debate sobre la efectividad y la ética. La castración, ya sea química o física, sigue siendo un tema profundamente polémico. Sus defensores argumentan que es una herramienta efectiva para reducir la reincidencia en delitos sexuales y proteger a la sociedad. Sin embargo, sus detractores cuestionan tanto su eficacia como sus implicaciones éticas. ¿Es la castración una forma legítima de justicia o cruza la línea hacia un castigo cruel e inhumano? Casos como el de Grabowski destacan los límites de la castración química, mientras que ejemplos como el de Sullivan muestran hasta dónde puede llegar un sistema judicial en su lucha contra los delitos sexuales. Ambos casos nos obligan a reflexionar sobre las complejidades de tratar con los criminales más peligrosos y las medidas necesarias para proteger a los más vulnerables de la sociedad. Aunque estas prácticas buscan justicia y prevención, también plantean preguntas inquietantes sobre los límites de lo que una sociedad puede hacer en nombre de la justicia. La castración, en cualquiera de sus formas, sigue siendo un recordatorio de que, en algunos casos, las soluciones más extremas se convierten en opciones inevitables frente a crímenes que desafían cualquier sentido de humanidad. En 2018, India tomó una de las decisiones más drásticas en su lucha contra los crímenes sexuales contra menores: implementar la pena de muerte para quienes cometan actos de explotación contra niños menores de 12 años. Esta enmienda al Código Penal fue impulsada por una creciente indignación pública tras una serie de casos desgarradores que expusieron la incapacidad del sistema judicial para proteger a los más vulnerables. Un caso que sacudió al país. Uno de los detonantes más significativos para este cambio fue el crimen atroz cometido contra una niña musulmana de 8 años en Kathua, en la región de Cachemira, administrada por India. La pequeña fue secuestrada, drogada y sometida a repetidas agresiones por varios hombres antes de ser asesinada. Los motivos detrás de este crimen eran aún más alarmantes: el odio religioso. Los perpetradores buscaban intimidar y expulsar a la comunidad musulmana nómada a la que pertenecía la niña. Este caso conmocionó al país y desató protestas masivas en todo el territorio. La ira no solo estaba dirigida hacia los criminales, sino también hacia las autoridades, que inicialmente parecían indiferentes o incompetentes para manejar el caso. Las calles se llenaron de manifestantes exigiendo justicia rápida y castigos ejemplares, clamando por un cambio en las leyes que protegiera a los niños de semejantes atrocidades. Una decisión controvertida,
En respuesta a esta presión social, el gabinete liderado por el primer ministro Narendra Modi aprobó un cambio radical en el Código Penal. La enmienda introdujo la pena de muerte como castigo para aquellos condenados por crímenes sexuales contra menores de 12 años. Además, se aumentaron las penas mínimas de prisión para delitos relacionados con menores de 16 años y mujeres en general, con el objetivo de establecer un mayor nivel de disuasión. Sin embargo, esta decisión no estuvo exenta de críticas. Algunos expertos legales y organizaciones defensoras de derechos humanos señalaron que la pena de muerte podría llevar a consecuencias no deseadas, como la posibilidad de que los perpetradores maten a sus víctimas para eliminar testigos. También se argumentó que este tipo de medidas drásticas, aunque impactantes, no abordan las raíces del problema, como la falta de educación, la desigualdad de género y la ineficiencia de las fuerzas del orden. Otros casos que avivaron la indignación. El caso de Kathua no fue el único que encendió la furia colectiva. En Uttar Pradesh, un miembro del partido gobernante BJP fue acusado de violar a una joven de 16 años, un caso que también atrajo atención mediática y exacerbó la percepción de que las autoridades no estaban haciendo lo suficiente para combatir estos crímenes. Estos incidentes, junto con un historial prolongado de violencia contra mujeres y niños, llevaron a un clamor por medidas más severas y efectivas. Efectos y limitaciones. Aunque la introducción de la pena de muerte fue vista como un paso decisivo, los desafíos persisten. India, un país con una población de más de 1.400 millones de personas, sigue enfrentándose a una alta tasa de violencia sexual, a pesar de los cambios legislativos. La implementación de estas leyes enfrenta obstáculos como la falta de recursos, la corrupción y los largos procesos judiciales que a menudo retrasan la justicia. Además, el uso de la pena capital en India sigue siendo raro, con solo unas pocas ejecuciones llevadas a cabo en la última década. Este hecho pone en duda la efectividad de la medida como un verdadero disuasorio. Por otro lado, las críticas a la desigualdad en las leyes, que no abordan casos similares de agresores femeninos, han alimentado debates sobre la equidad de género en la justicia penal. Un cambio significativo, pero insuficiente. La implementación de la pena de muerte para los depredadores de menores de 12 años en India representa un intento del gobierno por responder a una crisis nacional. Sin embargo, queda claro que no es una solución definitiva. Si bien envía un mensaje contundente, la verdadera batalla está en transformar las actitudes culturales, mejorar la educación y garantizar un sistema judicial que funcione de manera eficiente. Los crímenes atroces que llevaron a este cambio legal siguen siendo un recordatorio de que la lucha por proteger a los niños es un desafío continuo. La pena de muerte, aunque impactante, es solo una pieza en un rompecabezas más amplio para combatir la violencia y restaurar la confianza en la justicia en un país profundamente afectado por esta problemática. En Estados Unidos, la justicia no siempre termina con el cumplimiento de una condena en prisión. Para los depredadores sexuales, especialmente aquellos que han cometido crímenes contra menores, existe un castigo adicional que los sigue mucho después de abandonar la celda: la vergüenza pública. Los sistemas de registro de delincuentes sexuales, establecidos en gran parte del país, están diseñados para proteger a las comunidades, pero también transforman la vida de los condenados en una experiencia de constante humillación y vigilancia. El propósito del registro, el objetivo principal del registro de delincuentes sexuales, es prevenir la reincidencia y proteger a las poblaciones más vulnerables, como los niños. Estos sistemas permiten que las autoridades y las comunidades estén al tanto de la presencia de individuos con un historial de crímenes sexuales. Para los condenados, el registro implica informar regularmente a las fuerzas del orden sobre su lugar de residencia, empleo, vehículos y cualquier cambio en su situación personal.
Además, en muchos estados, los detalles de sus crímenes, junto con su fotografía y dirección, se publican en bases de datos accesibles al público. La humillación pública como castigo. Uno de los aspectos más controvertidos de este sistema es la notificación a la comunidad. En algunos estados, los delincuentes sexuales deben informar personalmente a sus vecinos sobre su condición, ya sea entregando cartas o, en ocasiones, informándoles cara a cara. Este proceso es profundamente humillante, ya que los obliga a confrontar directamente el rechazo, el miedo y la ira de quienes viven cerca de ellos. Para muchos, esta experiencia es tan devastadora como la condena misma, marcándolos como parias sociales de por vida. El impacto en la vida cotidiana. Estar en el registro de delincuentes sexuales no solo afecta la vida social de los condenados, sino también su capacidad para trabajar, vivir y reconstruir su vida. Muchas comunidades imponen restricciones estrictas sobre dónde pueden residir, prohibiéndoles vivir cerca de escuelas, parques o lugares frecuentados por niños. Estas limitaciones a menudo dejan a los registrados con pocas opciones, forzándolos a vivir en áreas aisladas o en condiciones precarias. El estigma también afecta su empleabilidad. Con antecedentes fácilmente accesibles en línea, encontrar un trabajo se convierte en un desafío casi insuperable. Incluso si logran obtener empleo, el riesgo de ser despedidos por la presión de compañeros de trabajo o clientes es constante. Además, el acceso a la vivienda es igualmente complicado, ya que pocos propietarios están dispuestos a alquilar a alguien con un historial de crímenes sexuales. Ejemplos de notoriedad pública. Casos de alto perfil, como los de Jeffrey Epstein, R. Kelly y Jared Fogle, ex vocero de Subway, han puesto en evidencia el alcance y la visibilidad del registro de delincuentes sexuales. Estos individuos, cuyas vidas públicas fueron destruidas por sus crímenes, sirven como ejemplos de cómo el sistema puede exponer y humillar a quienes han cometido estos actos atroces. Aunque sus crímenes difieren en magnitud y contexto, el registro asegura que sus nombres estén asociados para siempre con sus acciones, convirtiéndolos en ejemplos vivientes del peso de la vergüenza pública. Debate sobre su efectividad. Si bien el registro de delincuentes sexuales tiene la intención de proteger a la comunidad, también ha sido objeto de críticas. Los detractores argumentan que la exposición pública puede llevar a consecuencias no deseadas, como actos de violencia y acoso contra los registrados, algunos de los cuales ya han cumplido sus condenas y buscan rehabilitarse. Además, hay cuestionamientos sobre la efectividad del sistema, ya que no todos los delincuentes registrados representan un riesgo continuo, y el enfoque en la humillación pública podría desviar recursos de estrategias más efectivas para prevenir delitos. Una marca de por vida. Para los depredadores sexuales en Estados Unidos, la justicia no termina con la prisión. El registro y la humillación pública se convierten en un castigo perpetuo que los sigue a donde vayan, recordándoles constantemente a ellos y a su comunidad los crímenes que cometieron. Si bien este sistema busca proteger a las víctimas potenciales y a las comunidades, también plantea preguntas sobre los límites de la justicia y el impacto de los castigos que nunca terminan. En este delicado equilibrio entre seguridad y derechos humanos, el registro de delincuentes sexuales sigue siendo un tema polémico, pero para muchos es una medida necesaria para garantizar que los más vulnerables estén protegidos de quienes han demostrado ser un peligro. En Corea del Norte, bajo el régimen de Kim Jong-un, la justicia no es solo un medio para castigar crímenes, sino una herramienta de control absoluto. Las ejecuciones públicas no son raras, y los métodos empleados son tan extremos que parecen sacados de una película de terror. Desde disparos con armas antiaéreas hasta el uso de lanzallamas, estos castigos están diseñados para infundir miedo tanto en los culpables
como en el resto de la población. Ejecuciones como espectáculos de terror. En un país donde la lealtad al líder supremo es la máxima prioridad, cualquier acto que sea percibido como una falta de respeto o una traición al régimen puede terminar en un castigo ejemplar. Uno de los casos más impactantes reportados ocurrió en 2015, cuando el ministro de Defensa, Hyun Yong-chol, fue ejecutado públicamente por quedarse dormido durante un evento militar y supuestamente desobedecer órdenes de Kim Jong-un. La ejecución fue llevada a cabo con armas antiaéreas, destruyendo su cuerpo en un espectáculo brutal que fue presenciado por cientos de personas, incluidos altos funcionarios del gobierno y militares. En otro informe espeluznante, se reveló que 11 músicos fueron ejecutados bajo acusaciones de haber filmado una película pornográfica. Los métodos utilizados incluyeron disparos de cañones antiaéreos, y los restos de los cuerpos fueron posteriormente aplastados por tanques, intensificando aún más la brutalidad del castigo. Testigos forzados a presenciar estas ejecuciones relataron cómo la magnitud de la violencia servía como un recordatorio aterrador del poder absoluto del régimen. El miedo como herramienta de control. La brutalidad de estas ejecuciones tiene un propósito claro: mantener el control sobre la población mediante el miedo. Los castigos extremos no solo buscan eliminar a los culpables, sino también enviar un mensaje claro a cualquier persona que pueda estar considerando desafiar al régimen. En Corea del Norte, el castigo no se limita al individuo condenado. Sus familiares pueden ser castigados con el encarcelamiento, la tortura e incluso la ejecución, en un intento de erradicar cualquier impureza ideológica. La falta de transparencia y justicia. Lo más alarmante es la ausencia de un sistema judicial transparente. En muchos casos, los acusados no tienen acceso a un juicio justo, y las acusaciones en su contra a menudo están motivadas por rivalidades políticas, paranoia del régimen o simples errores. Esta falta de debido proceso convierte a las ejecuciones en un mecanismo de purga política utilizado por Kim Jong-un para consolidar su poder y eliminar a cualquier posible amenaza interna. Una población atrapada en el terror. Para los ciudadanos comunes de Corea del Norte, estas ejecuciones no solo son recordatorios del poder absoluto del régimen, sino también de su completa vulnerabilidad. Las ejecuciones públicas a menudo se llevan a cabo frente a grandes multitudes, incluidas mujeres y niños, quienes son obligados a asistir como parte de una estrategia para reforzar el miedo y la obediencia. La violencia gráfica y el ambiente de terror perpetuo mantienen a la población en un estado constante de sumisión, donde incluso la más mínima crítica al gobierno puede tener consecuencias mortales. Una realidad que desafía la imaginación. Aunque estas prácticas pueden parecer increíbles para quienes viven fuera del régimen, son una realidad para los norcoreanos. Testimonios de desertores han ayudado a arrojar luz sobre la magnitud de la brutalidad, destacando el uso de métodos extremos para consolidar el poder de Kim Jong-un. Desde lanzallamas hasta ejecuciones masivas con armas de guerra, el régimen utiliza un nivel de violencia que pocos otros países modernos pueden igualar. Reflexión final. Los castigos extremos en Corea del Norte no son solo una herramienta de justicia, sino una forma de mantener un régimen basado en el terror absoluto. Estas prácticas brutales, que parecen inverosímiles para el resto del mundo, son el día a día en uno de los regímenes más opresivos de la actualidad. Más allá de ser castigos, son un recordatorio constante del poder implacable del líder supremo y de las consecuencias de cualquier acto percibido como deslealtad. Los castigos para los depredadores de menores varían drásticamente en todo el mundo, desde la humillación pública hasta métodos brutales que no dejan lugar a la redención. ¿Qué opinas tú?
¿Deberían aplicarse castigos más severos en todas partes o es mejor buscar formas de rehabilitación? Déjanos tu comentario y recuerda suscribirte para más contenido como este.